Hola, la pregunta de hoy es, ¿qué es la concupiscencia? Palabra complicada. Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez, fundador del Ministerio Sabio y Prudente. A nuestro ministerio junto a la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. El problema de hablar de la concupiscencia, voy a entrar en el tema, pero permítame antes profundizar con el tema de pruebas y tentaciones. Las pruebas vienen de Dios y de eso hablaremos profundamente en nuestra próxima gotita de sabiduría. Las pruebas nos ayudan a crecer en el conocimiento de Dios. En cambio, la tentación viene de Satanás. El propósito de la tentación es apartarnos de Dios. Si cedemos a la tentación, nuestra relación con Dios se verá comprometida. Es importante entender que Dios no tienta a nadie. En Santiago 1:13 leemos que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. El problema con ceder a la tentación es que el pecado contamina nuestra mente y nos hace olvidar de la misericordia de Dios. La vergüenza que ocasiona el pecado en nosotros, en nuestro ser interior, nos separa de Dios. Todo cambia cuando confesamos nuestros pecados ante Dios. En Primera de Juan, capítulo 1 al 9, lee de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpia de toda maldad. Amado, Dios no tienta, pero permite la tentación. Es un poquito complicado. Permítanme profundizar un poco. Hemos establecido que el enemigo usa la tentación para apartar al cristiano de Dios. Dios no tienta, pero permite en beneficio del tentado, o sea, en beneficio tuyo y en beneficio mío, que seamos tentados. A veces no tiene mucha lógica cómo es posible que algo así nos beneficie, pero Dios tiene un plan. No olvides eso. Dios tiene un plan y las intenciones de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los que en obediencia a Dios resisten la tentación, se apoderan de la victoria. Muchos de los que son tentados no son vencidos por la tentación, sino por la falta de confianza en Dios. La realidad es que Dios no va a permitir que nos sobrevenga ninguna tentación que no podamos resistir. El Dios que nos diseñó, que te hizo a ti y que me hizo a mí, y nos hizo diferentes, cada uno con ciertas virtudes y ciertas debilidades. El que nos hizo a nosotros sabe hasta dónde tú y yo podemos resistir. Imagínate que eres una persona, eres una báscula, una pesa, y de momento tú piensas que yo puedo soportar hasta 200 libras, y de momento, como la báscula, ves que viene alguien que está sobrepeso y que esa persona pesa como 800 libras y tú te asustas porque ves al ingeniero que supuestamente debe ayudarte, preparar a esa persona, y preguntarle cuánto pesa, y la persona dice, yo peso 800 libras, y tú esperas como báscula, que piensa que puede soportar hasta 200 libras, que el ingeniero lo detenga y no lo deje pasar. Pero el ingeniero sabe que tú puedes soportar el doble y le dice, pasa. Y tú te angustias. Tú no te tienes que angustiar, porque Dios conoce quién tú eres. Y si Él permitió la prueba, es porque Él sabe que tú la puedes resistir. Dios nos creó y
de cierta manera nos diseñó y Él no va a permitir que enfrentemos ninguna tentación que no podamos vencer. Eso es definitivo. En Primera de Corintios 10:13 lo confirma. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Junto con la tentación, Dios siempre dará una salida. La Biblia establece resistir al diablo y Él huirá de ti. Las pruebas por lo general lucen desagradables y las tentaciones lucen apelantes y atractivas en el sentido de nuestro intelecto. Los que crecen en el conocimiento de Dios ven las pruebas de manera diferente y no las ven como una maldición, sino como una bendición. La Biblia establece en Santiago 1, del 1 al 5, lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Constancia implica firmeza y perseverancia de ánimo. Parte de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios es alcanzar ese nivel de perseverar sin desanimarnos. Permítanme repetir, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia. Constancia y perseverancia caminan de la mano. Déjenme traerles el tema de la sabiduría desde dos perspectivas: la sabiduría biológica y la sabiduría espiritual. La sabiduría biológica viene de nuestra herencia, de los genes de nuestros papás, pero la sabiduría espiritual viene de Dios y nosotros podemos clamar por esa sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 lo confirma. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. La Biblia nos exhorta a sentirnos muy dichosos cuando enfrentamos diversas pruebas, porque ellas añaden valor a nuestra recompensa. A través de los años, en el proceso de crecer en el conocimiento de Dios, uno de los temas que más me causó incomodidad es poner la mirada en la recompensa. En los inicios de mi caminar con Jesucristo, veía la recompensa como algo material, alejado de lo espiritual. Por lo tanto, poner mi atención en la recompensa era como estar pendiente de las cosas materiales. En la medida en que fui creciendo en el conocimiento de Dios, me di cuenta de mi error. Si en verdad queremos agradar a Dios, debemos tener fe en que si le buscamos, le encontramos. Y sobre todo, creer por fe de que Dios es el galardonador de los que le buscan. Hay un premio. Dios es el galardonador de los que le buscan. En Hebreo 11:6 lo confirma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Incluso Jesucristo, en medio de su prueba más difícil, no quitó su mirada del premio. La Biblia nos lo revela en Hebreos 12:2. Dice de esta manera: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿De qué gozo estamos hablando?
el éxito de la cruz, esta victoria le permitió sentarse a Jesucristo a la diestra de Dios y recibir el nombre más sublime de todo nombre en todo el universo. La Biblia nos lo confirma en Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las pruebas nos ayudan a crecer en el conocimiento de Dios. Esa es una realidad. Y están relacionadas con la recompensa. Ahora bien, los que resistan la tentación y salgan vencedores recibirán la corona de gloria. Creer en Jesucristo nos da derecho al regalo de la salvación. Crecer en el conocimiento de Dios nos da acceso a la vida extraordinaria que Dios nos ofrece. Pero resistir la tentación nos permite recibir la corona de la vida. Santiago 1:12 nos los confirma. Dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La Biblia establece que Dios no tienta a nadie. Satanás usa las circunstancias para motivar a las personas a la tentación. La tentación viene del ser interior del ser humano, infectado por su propia concupiscencia. Santiago 1:14 nos los confirma. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, que implica malos deseos, se asocia con deseos ansiosos de bienes materiales, de tener cosas, y también con el apetito desordenado de placeres sensuales y sexuales. Es pura carne. La concupiscencia y la maldad son sinónimos. Cuidado con los malos pensamientos. Voy a leerles algo que escribí. Dice, cuidado con los malos pensamientos asociados con deseos ansiosos de bienes materiales y apetitos desordenados de placeres sensuales o sexuales. Luego que ellos toman control, estos pensamientos infectan nuestra mente. Estos pensamientos engendran el pecado. Los pensamientos infectados de concupiscencia nos hacen actuar en contra de la voluntad de Dios. El concepto actuar implica poner en acción el pecado. Todo comienza con un sutil pensamiento que, si no lo detenemos a tiempo, nos contamina. Después que se ha concebido, que tú has puesto en práctica esa concupiscencia, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15, en la Reina Valera lee de la siguiente manera. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amado, el pecado nos condena. El pecado pone un sello en nuestra frente que estamos destinados a la muerte. Pero todo eso cambió con Jesucristo. La concupiscencia es una poderosa fuerza que tiene su punto débil en el bien. Y de eso se trata el nosotros buscar de Cristo, permitir que el bien tome control de nosotros. Eclesiastés 10:12 nos advierte,
el corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. El consejo más beneficioso que la Biblia nos da se encuentra en el Salmo 34:14. Lee de la siguiente manera. Dice, que se aparte del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12, lee de la siguiente manera. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras vivan. La naturaleza pecaminosa, y esto lo vemos en Romanos 7, dice, la naturaleza pecaminosa le impide al hombre hacer el bien. Pablo nos los enseña en la Biblia, en Romanos 7, del 18 al 21, Pablo toca este tema. Escuchen bien, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amado hermano, en nuestro ser interior hay una sangrienta batalla entre dos fuerzas. La más débil nos inclina a agradar a Dios, pero la otra fuerza, la más fuerte, nos inclina a agradar a nuestra carne. Es como si nuestra mente tuviera fraccionada. Una parte de nuestro cerebro nos conecta con Dios y la otra parte de nuestro cerebro nos conecta con el mundo material, y lo que anhela es satisfacer la carne y no agradar a Dios. Hablando de estas dos batallas en nuestra mente, Pablo dijo, siguiendo el tema de Romanos 7, del 21 al 23, escuchen, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esta ley o fuerza contra la que luchamos no la podemos vencer con nuestra propia fuerza, amado. Es inútil el que usted trate de hacerlo con su fuerza. Usted necesita la ayuda de Dios. Es por esta razón que Pablo dijo en Romanos 7:24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? La respuesta a esta pregunta es Jesucristo. Romanos 7:25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El consejo que hace que los demonios tiemblen se encuentra en Gálatas 6 del 9 al 10. Escucha lo que dice. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Los que no se cansan en hacer el bien dibujan una sonrisa en el rostro de Dios. Hacer el bien está asociado con nuestras obras. Ellas no nos dan acceso al regalo de la salvación. Pues este regalo viene de Dios. No por lo que nosotros hacemos merecemos este regalo, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es la gran diferencia. Nuestras obras relacionadas con el bien se asocian con nuestra corona espiritual y recompensa, la cual será entregada cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra. Apocalipsis capítulo 22:12 nos los confirma. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. Amado hermano en Jesucristo,
No pierdas de vista la valiosa recompensa que Dios tiene para ti. Los que así lo hacen vencen la concupiscencia y se apoderan de la paz que Dios ofrece. ¿Eres tú uno de ellos? Si deseas crecer en el conocimiento de Dios, debes leer la Biblia y meditar en ella, hacerla tu compañera de día y de noche. Escribe los pasajes, léelos, concéntrate en ello, porque en la palabra de Dios hay esperanza. Te invito a visitar la página electrónica Sabio y Prudente. Es www.sabioyprudente.com. Ahí vas a encontrar mucho material que va a ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios. Y entre los materiales tenemos el devocional que es gratis y se llama Instrucciones Prácticas para Nuevos Creyentes. Apreciado hermano y hermana en Jesucristo, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual y sobre todo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.